¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Estamos desde una dimensión paralela porque desde el punto de vista mental, para nosotros es un día laborable más con el impacto psicológico y anímico que eso supone, y para ustedes es un falso sábado a la noche, de modo tal que ustedes pueden disfrutar de esa paleta de colores emocionales que representa que mañana para ustedes es domingo y para nosotros sencillamente no. Muy bien, vamos a decir que han ocurrido un montón de información durante el fin de semana. Ustedes saben el fallecimiento de Franco Macri, el padre del presidente. En un ratito vamos a hacer alguna breve reseña con Pablo Fernández Blanco, que escribió una nota con un desarrollo muy interesante sobre la vida de Franco. Alguna vez hemos hecho el comentario un poco en broma, un poco en serio, que en 2015 los argentinos teníamos que optar básicamente entre dos candidatos que se subían a la idea de la resiliencia, y uno era Scioli, a quien se le había dado vuelta la lancha, y el otro Macri, a quien se le había dado vuelta el padre. Finalmente, en los últimos años, llegaron a un acuerdo, se perdonaron mutuamente y ahí se cerró virtuosamente esa relación que no fue nada fácil. Quiero contarles de otra relación que no es nada fácil, que es entre el radicalismo y el PRO, el Ejecutivo. Hoy mismo, hace un ratito, está todavía tibio el documento que sacó la UCR. Las grandes figuras de la UCR se reunieron en Corrientes, hicieron una declaración de principios que consta básicamente en decir: queremos que nos tengan, y ahora va en serio, siempre un poco esta idea de y ahora va en serio, mucho más en cuenta. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la suba de tarifas. Insisto con esto porque trajo ruido la vez pasada, cuando la UCR se metió y obligó a todo el peronismo a correrlos por izquierda, decirle, obviamente nosotros tampoco estamos de acuerdo, y en lo que derivó en el Congreso. Digo, hoy formalmente la Unión Cívica Radical dijo, no estamos de acuerdo con los aumentos de tarifas en un contexto complicado, recesivo y de pérdida de poder adquisitivo. Ustedes lo conocen bien el tema, ahí se va a tensar. Pero además hay una pelea por un objeto que es el objeto histórico en el mundo. Siempre decimos que el primer tironeo del Homo sapiens fue por el fémur, por el alimento, la comida, y ahora el tironeo es por la virome, es decir, por quién tiene la virome para armar las listas para 2019. A propósito de eso, ¿qué piensa la UCR acerca de la elección del vice o la vicepresidenta? ¿Quiere participar ahí? Respuesta, sí, quieren participar muy fuerte ahí en esa toma de decisiones y sobre todo influir en lo económico. Piensen ustedes, hace un ratito nomás, Federico Storani, que forma parte de vicepresidente del Comité Nacional, dijo nada más y nada menos que está bien, no estaríamos en desacuerdo tal vez en que hubo que ir al FMI, pero nos enteramos por los diarios que íbamos a volver al FMI. O lo de la reforma previsional, nos enteramos por los diarios y eso no puede seguir así. Tenemos que consensuarlo mucho más. Este es un capítulo. Y finalmente les traigo un tema que es bastante picante, bastante novedoso y no de forma afortunada. Hay localidades y provincias que podrían... ¿Se acuerdan de la palanca de debido que se decía de la luz? Bueno, miren si les bajan, el Estado Nacional se cansa de que no les paguen la luz a través de Camesa, ahora lo va a explicar también Fernández Blanco. ¿Hay una amenaza para Villa Gesell de que les corten la luz? ¿A quiénes les cortarían la luz? ¿A los residenciales? ¿A paseos públicos? ¿Es solo una amenaza? ¿Es para los organismos municipales de Villa Gesell? ¿Qué impacto real tendrían? También al Chaco. Hay ahí una tensión medio inédita que habla de dos hipótesis. Una es, ¿hay mayor morosidad y acaso en el marco de la recesión la gente paga menos y entonces las distribuidoras recaudan menos y adeudan más? Esta es la hipótesis A. Hay una B. Sí, recaudan, tal vez un poco menos, hay algo de morosidad, pero no justifica el paquetazo de dinero que le adeudan al Estado Nacional y a las productoras de electricidad. Y en tal caso, ¿qué hacen con esa plata? ¿La ponen a jugar? Lo va a contestar Pablo Fernández Blanco. Voy a presentarlo, bueno, a Pablo Fernández Blanco. Hola, Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás? Me estás gastando el nombre, Diego Seidman. ¿Cómo estás? Los extrañé mucho. Bueno, nosotros también.
Algunos dicen que se fue del barrio, pero como dice Troilo, está volviendo Pablo Fernández Blanco, está Daniel Santa Cruz. La versión madura de Pablo Fernández Blanco, porque en el otro programa era un teenager conduciendo. ¡Es verdad! No sé si le lo cambiaron, vieron. claro. Estaba hecho un juvenil. Hasta que Fernando Iglesias me va a enojar un poco y hablemos de economía. Está Laura Serra. Laurita, ¿cómo estás? Bien, vestida de radical. En adelante, la perionista, no es periodista, es perionista, que es la condensación entre periodista y peronista, a los ojos de Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? No es mi perionista preferida. Es la digamos, perionista. Y está Hernán Capielo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Diego? Vestido de cuervo yo hoy. Bueno, muy bien, vamos a empezar con Laura. Y hay algo que es interesante. ¿Qué pasó hoy cuando todo el mundo estaba en carnaval? No había carnaval para el radicalismo. No había carnaval en el radicalismo porque en medio de los festejos, en Corrientes, donde vos sabés que hay un enorme corsódromo, donde están las comparsas y todo lo demás, en un hotel, encerraditos, estaba la plana mayor del radicalismo, que, bueno, se reunió para discutir algunas de las cosas que tienen pendientes con el macrismo. ¿Quiénes estaban? Los 3 gobernadores radicales, Valdés, estaba también Cornejo y... Gerardo Morales. Y Gerardo Morales, muy bien, gracias, apuntador. Estaban los 3 gobernadores cortos de radicales, mujeres, diría la amiga Cristín Lagarde. Estaba también los popes de la Cámara de Diputados y del Senado, estaba Ángel Rosas, Mario Negri, bueno, en fin, la plana mayor de radicalismo allí en Corrientes, discutiendo qué van a hacer con el macrismo. ¿Va a haber internas? ¿No va a haber internas? Eso se postergó para más adelante, pero lo que sí dejaron en claro, y esto atención, dejaron en claro que ellos quieren discutir en una mesa sentados frente a frente con el macrismo las candidaturas a vicepresidente y todas las candidaturas a legisladores nacionales. Es decir, no van a tolerar que la Casa Rosada con el dedito le diga, miren, el candidato a vice va a ser fulanita o va a ser menganito. Eso no lo van a aceptar. Ellos quieren sentarse y formar parte de la toma de decisiones. Eso por un lado. Segundo, también le marcaron la cancha en materia económica. Dijeron, nosotros no vamos a aceptar ya más aumentos de tarifas. Y el gobierno tiene que instrumentar políticas públicas en favor del consumo. Todo esto dentro de un documento lindísimo donde ratificaron su pertenencia a Cambiemos. Dice, nosotros no robamos a romper, pero nos van a tener que escuchar. Así es, pero y puntos suspensivos, así la cosa. Cuestión de que efectivamente Cornejo, que es el presidente del partido, ha decidido que recién a fines de mayo se va a tomar una determinación sobre una eventual primaria con el presidente Mauricio Macri. Vos sabés bien, Diego, que el macrismo no quiere saber absolutamente nada de una interna con el radicalismo ni con nadie dentro de Cambiemos. La propia Elisa Carrió ratificó la postura presidencial o de la Casa Rosada este fin de semana y los radicales están ahí, ¿no? Hay muchos que dicen hay que ir a primarias con el presidente porque, bueno, no da más la economía, podemos plantear nuestras diferencias y otros que usan, hay que decirlo también, la amenaza de la primaria para tener más cargos. A ver, esto forma parte del ADN del radicalismo, ¿no? No, y de toda la política. Bueno, pero particularmente del radicalismo, hay que decirlo. Así que bueno, está ahí la cuestión de la interna, es una banderita que ellos van a utilizar, una ficha que vayan a utilizar de acuerdo a cómo vayan las conversaciones con el macrismo. Bueno, esto lo digo y le voy a preguntar cómo ve esto Fernando Iglesias, pero yo quiero simplemente recordarles a todos ustedes que golpeó la mesa en un momento, en la mesa ejecutiva del PRO y dijo, este proyecto tiene que ser para reelegir a Macri y nos tenemos que alinear todos ahí. No vemos con buenos ojos los adelantamientos de las provincias. Y a los 2 días Cornejo dijo, me parece muy bien, pero yo adelanto. Y acaba de decir Valdés, el gobernador correntino, ya lo había publicado La Nación con Jaime Rosenberg, etcétera, que también iba a adelantar a junio Corrientes. Es decir, no es que es totalmente sumisa la UCR. Y suma la listita Jujuy. Y Jujuy, dentro de poquito Morales va a anunciar que también va a desdoblar. Bien, Fernando Iglesias. Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Mucho gusto. Sí, ¿de qué crees de este tema? Del afecto societatis que hay entre PRO, si vos querés coalición cívica, pero en este caso en el segmento con PRO radicalismo. Y hay muchas cosas para decir. Primero, me parece que Cambiemos está más consolidado hoy de lo que estaba cuando empezó este gobierno, y eso es una buena noticia. En medio de esto hay, como siempre, tensiones y disputas que forman parte de la política. Yo podría hacer algunas observaciones. La última interna
que el gobierno de Macri nace de una interna, en la cual la Unión Cívica Radical, con un excelente candidato como Ernesto Sanz, que no sé si tienen un candidato así en este momento para proponer, sacó el 3%. Y me obligás a decirte... Espera, déjame terminar. Sí. Bueno, ahora voy a Lustó con muchísimo gusto. A mí no me parece que el lugar que ha tenido el radicalismo, evaluando todo, cargos, diputados, senadores, presidencias de comisiones, ministros, sea menor al 3% que sacaron en la interna. Me parece todo lo contrario. Y está muy bien que sea así, porque son socios importantes, porque tienen un sistema... Sí, pero vos al pasar dijiste el 3%, como diciendo, no olviden que los queremos mucho, pero son el 3%. No digo eso. Yo creo que son más, pero en las elecciones sacaron el 3%. Fernando, ¿cuántas provincias hoy están gobernadas? Déjame pasar otro tema, ¿no? Pero no, antes de que pase otro tema. ¿Cuántas provincias hoy están gobernadas por gobernadores radicales que están dentro de Cambiemos? Está muy bien, y nadie les ha pedido... ¿Pero cuántas están? Morales, tenemos Corrientes y Mendoza. ¿Y cuántas están en manos de Cambiemos? Tenemos Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Eso es lo que te está reclamando la UCR. No te viene a correr por el 3% de los votos. Te viene a correr con la territorialidad. Bueno, con la territorialidad está muy bien. Se fue una interna, le ganaron en La Pampa a McAllister, van a tener el candidato de ellos. Está muy bien. No es el 3. Yo te entiendo lo que decís, pero ellos te reclaman, yo soy dueño de este territorio y necesitas mi territorialidad, Durán Barba. Es así, me parece muy bien, y por eso justamente es que no tienen el 3% de la influencia en Cambiemos, tienen mucho más, y así debe ser, lo acabo de decir. Me parece bien. A mí una cosa que no me gusta es esta cosa también de no estamos con esta política específica. Nadie está por el aumento de tarifas. Ojalá pudiéramos mantener, como hizo Cristina, las tarifas congeladas por 12 años. Ahora, ¿cuál es el precio de tener las tarifas congeladas? Todavía hoy, a pesar de los muchos ajustes que se hicieron, todavía no se está pagando la totalidad de la tarifa. Arrancamos con que la tarifa que pagaba el usuario, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, era un décimo o una novena parte del total. Ahora creo que estamos en el 70% o algo así, pero ni siquiera llegamos al 100%. Y además, recordemos que hay una tarifa subsidiada para todos los que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. A mí me parece que el radicalismo lo que plantea es... Me parece demagógico este tema. No, me parece bien, una cosa demagógica. Y me parece que cuando compartís un gobierno, compartís toda una serie de medidas, muchachos. Pero no puede ser, además de demagógico, que haya un miedo real de decir, mira, ¿sabes cuál es la tarifa más cara de todas para pagar, Fernando Iglesias? Quedarse fuera de la Copa. Seamos fuera de la Copa. Sí, Esto es, si vos levantás mucho, te arrastrás mucho el precio y hay mucha inflación y demás, y bueno, la gente no te va a acompañar en octubre. ¿Tienen genuino miedo tal vez o no? Es probable, es razonable ese miedo. Desde luego que la racionalidad económica de la que el país careció durante 70 años tiene costos desde el punto de vista de las elecciones y políticas. Déjame recordar también que puede ser que no reelija este gobierno, votará la gente en octubre, pero también puede ser que reelija, yo creo que es lo más probable, y además es el primer gobierno que termina su mandato, un gobierno civil no peronista que termina su mandato desde 1928. No me hagas recordar cuáles fueron los gobiernos, a qué partido pertenecían, los gobiernos que no terminaban el mandato. Entonces, si vamos a estar dentro de la racionalidad política, metamos todo en la bolsa, metamos también el hecho de que por primera vez en 90 años un gobierno civil no peronista reelige. Tan giles no somos. Pero también los radicales estaban hablando de hacer una política económica que apueste a incentivar el consumo. Eso no parece estar dentro del menú del gobierno. Bueno, es una forma de verlo, son tiempos, es un momento seguramente difícil en lo económico, pero me parece que el anuncio del 40% en la asignación universal por hijo apunta en ese sentido. Ahora va a haber también un poquito alrededor van a venir las paritarias, que estamos en un mal momento porque estás con los precios actuales y las paritarias del año pasado, ahora vienen las paritarias. Yo creo que va a haber algunos elementos de la economía que van a reactivar el consumo. También me parece que eso tiene que estar dentro de una racionalidad, porque no nos sirve de nada reactivar el consumo y activar una corrida al dólar, ¿no? Entonces, el gobierno se mueve en un desfiladero muy estrecho de necesidades políticas, de necesidades económicas, de política con respecto a una oposición
que no quiero poner calificativos tan temprano en el programa, y algunas moviditas de los aliados. Todo es muy razonable, pero el margen de trabajo es muy poco. Y yo espero, sobre todo, y esto es lo que me parece que es lo fundamental, en octubre yo creo que nos jugamos 20 años de hegemonía republicana, no de un partido de un sector, sino hegemonía de la República, donde todos los partidos respeten las instituciones, o volvemos a 20 años a la hegemonía populista por 20 años. ¿Pero por qué, ¿por qué 20? El ciclo es de 20. ¿En qué porque sentido? Más o menos, querés poner 15, pone 15. Digo, nos jugamos muchísimo tiempo. El que gane en octubre va a tener, con una economía que ha ajustado sus variables macroeconómicas, y con un país que tiene una perspectiva razonable de crecimiento a largo plazo, el que gane va a tener por delante muchos años. Y nos jugamos mucho ahí. Sería muy injusto que quien tuvo que pagar la cuenta de la fiesta, ahora le tengamos que entregar la casa arreglada de nuevo, con las rutas andando, con superávit. Así funciona la historia argentina. Pero está bien. Entonces, me parece, pero sí, el mensaje era, el mensaje. Estamos haciéndole el ajuste. No, si no hacemos bien, le hiciste el ajuste al peronismo. El mensaje es este. Yo espero que esto, que para mí es decisivo, en octubre nos jugamos no un periodo presidencial, sino una década, quizás dos, y la opción no es entre la República y la hegemonía populista, que ya sabemos a dónde nos lleva. Espero que todos, especialmente nuestros aliados, tomen conciencia de eso y hagamos política pensando primero en eso. Después todo lo demás está bien. Las ambiciones personales, el que quiere esta provincia, el que quiere ser candidato, está todo bien. Pero primero está no volver a entregarle el poder a gente peligrosa. Ahora, hay algunos sectores de Cambiemos, justamente dentro del PRO, que tienen algún ruido dentro de la estructura de Cambiemos porque ellos quieren acercar un sector del peronismo a Cambiemos. Hay algunos dirigentes del PRO, Emilio Monzó, para darte un ejemplo, Mazot, que querían agrandar Cambiemos con el sector del peronismo. Incluso Pinedo dijo el otro día, el peronismo es una realidad, existe y no hay que culparlo de todas las desgracias del país, un poco contraponiendo lo que vos estás señalando, y que se lo podría sumar en algunos sectores del peronismo a Cambiemos. ¿Ves eso viable vos? Yo no he hecho la culpa de todas las desgracias del país al peronismo. He escrito un libro sobre el tema aclarando que me parecía mucho peor las dictaduras militares, pero hoy lo que sí digo es que el principal problema político del país es el peronismo, y por lo tanto me parece que eso es bastante difícil de discutir. Con respecto al peronismo, yo tengo un gran respeto por... Es más, me he llevado muy bien todo este periodo con Monzó, con Mazot, que son el presidente de la Cámara de Diputados en la que yo trabajo y el presidente... Dejan en este momento la actividad partidaria. Pero también me parece justo recordar, también en la previa de las elecciones del 2015, había, según algunos, que hacer un acuerdo con Massa, sí o sí, porque la única forma era que Massa fuera a la provincia y nosotros acá, y era la única posibilidad que había, y yo creo que se apostó por otra cosa, y yo estoy de acuerdo con esa apuesta. Yo creo que hay que apostar por lo nuevo, y me parece muy bien reconocer que existe el peronismo, me parece muy bien que haya peronistas en nuestro espacio, hay muchos y de todo tipo. Toti Flores, que se sienta al lado mío en la Cámara y que fue compañero de la coalición cívica. A ver, pero son peronistas. Pero una cosa es esta y otra cosa es hacer pactos, porque el pacto del peronismo, ¿sabes cuál es el pacto del peronismo? La impunidad, ¿no? Cuando llegás a los fueros y cuando llegas a la extinción de dominio, ahí los muchachos están todos juntos. Yo ahora, porque ustedes vieron que volvió el Fernández Blanco de la gente, pero yo quiero ahora, antes de pasar a Fernández Blanco, dio una entrevista larga a Fontevecchia, Roberto Lavagna. En algún momento le preguntaron a Lavagna por la corrupción y lo que dijo es que se tiene que encargar la justicia. Yo no quiero opinar sobre esa frase, me interesa que tu opinión, que seguramente es más importante. ¿Puedo adosar una pregunta más? Sí, claro. ¿Cómo ves la posibilidad de que Lavagna sea el candidato, el tercero en discordia en esta disputa macrismo versus kirchnerismo, en esta grieta que se instaló? ¿Lo ves viable? Es una decisión del peronismo. El hecho de que Lavagna, que era funcionario público, se haya ido supuestamente porque vio no sé qué cosa en la obra pública y no haya hecho las denuncias,
me parece representativo. Y que ahora esté diciendo que con eso no se va a meter, es muy claro, porque si dice que se va a meter con eso, se le desarmó la alianza política, que es la alianza política de la impunidad, del no a la extinción de dominio, de los fueros para Menem y para Cristina. Y permitime decir esto, Labaña asumió, porque Labaña tiene un prestigio... Pero ahora me vas a hacer la historia, pero ¿cómo te consta que hay un pacto de impunidad ahí con el peronismo de Labaña? Porque veo lo que han hecho, han volteado en la comisión de DNU, han dado el primer paso por intentar voltear la extinción de dominio a todos los que forman parte del grupo que apoya a Labaña. ¿O tú tienes alguna duda de que atrás de eso está Dual, está Barrio Nuevo, están todos los muchachos inflando el globo? Pero es obvio. Entonces me parece muy obvio. ¿Pero llegaría hasta Cristina Labaña? Pero a ver, ¿fue el ministro de los Kirchner o no fue el ministro de los Kirchner Labaña? Parece que nos olvidamos. Nos olvidamos que en el 2007 tuvimos una oportunidad razonable de salvarnos de 8 años de Cristina y no pudimos porque la Unión Cívica Radical fue con Gerardo Morales y con Labaña de candidatos. Y unos meses después, o una semana después, estaba Labaña sacándose fotos con Néstor Kirchner en Olivos. Son todos bienvenidos, yo los quiero mucho a todos, pero también tengo derecho a tener memoria de las cosas que han pasado. Fernández Blanco. Me quedé un poco preocupado por lo que decía Hernán Capelo recién y te quiero tranquilizar un poco con respecto a la economía. Este va a ser el año menos macrista de Macri en términos económicos. Eso lo tenemos que tener en claro. Y va a ser un poco como dijo Fernando recién, va a ser el año más kirchnerista en términos económicos si tenemos en cuenta que seguimos en marcha adelante con un ajuste. ¿Por qué? A ver. Todo lo que es asignación universal por hijo, en realidad lo que hizo el gobierno fue anticipar un aumento que iba a dar secuencialmente a lo largo del año. En términos reales implica ponerle a la gente algo más de dinero. ¿Qué hace la gente que tiene pocos recursos? Todo lo que tiene lo vuelca al consumo. Y así con otras medidas. Por ejemplo, el Estado te va a dar una paritaria bastante buena este año. Eso lo define Andrés Ibarra, vicejefe de gabinete. ¿Qué es una paritaria bastante buena? Que no vas a perder tanto con respecto a la inflación del año pasado. ¿Tenés un número en off que pueda decir? No, por ahora es un concepto. Estamos recién en marzo. Estás ansioso, digo hoy. Vamos a ir... ¿Tenés algún empleo en la función? La versión es que van a pardar la inflación pública, no. La versión es que van a pardar la inflación. Estoy probando la versión. Mirá, yo te vengo con información y me corren con una versión. No lo puedo creer. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es el número? Es el derecho de piso que pago después de no estar 2 meses. ¿Cuál es el número que se está hablando en el Estado? Esto es muy sencillo. Vas a ganarle a la inflación. Si empatás o le ganás a la inflación, se va a estimular un poco más el consumo. Por eso digo, este es el año menos macrista en términos económicos de la gestión de Macri. Entonces, contale, mirá la cámara y decirle a Cardarelli del FMI que vas a tirar plata a la calle. Esto está todo hablado con Cardarelli. Este es un nuevo Fondo Monetario, es el Fondo Monetario de la gente. No es el Fondo Monetario de antes, ¿sí? El Fondo Monetario, ¿sabés qué hace Duhovne, por ejemplo? Duhovne está sentado sobre una pila de plata que llega hasta acá. Es más, tendríamos que tener una mesa mucho más alta para taparla. No digo que llegue a los cuadernos de Centeno. Pero todo ese dinero está disponible para poner en la calle. Ese dinero está muy deseosa de tomarlo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Y Duhovne le dice... ¿De dónde sale esa plata? Es plata del Fondo Monetario. ¿Vos te pensás que toda la plata que mandó el fondo se usó? No, es un gran autoblindaje que tiene en este momento Duhovne. Pero a ver, Fernández Blanco, porque estás... Yo quiero ver si en este regreso tuyo, esto que estás diciendo... Nunca me fui del todo, Diego. Es verdad. Siempre estuve en mi corazón terapia de noticias. Vos decís que esa plata que es del fondo, ¿ya está autorizada para volcar a la calle y paritarias más laxas y demás? La plata no es tan así. A ver, no es tan así. El fondo te da una cantidad de dinero y te propone un plan económico. En realidad no es que te propone, supuestamente lo acordás. El que quiera entender, que entienda. Está por debajo de la meta por ahora Duhovne. Si él quisiera usar dinero, ¿por qué te pensás que sale esto del AUH? ¿Por qué te pensás que Macri dice que va a hacer uso de una cláusula que firmó con el fondo? Si lo hace ahora, ¿por qué no lo hizo hace 2 meses? Si la situación económica era tan horrible como ahora o peor. ¿Sí? Están haciendo política con eso porque está acordado que con una parte de la plata del fondo se puede hacer política. ¿Cómo se hace política con el dinero? Vos tenés una meta de déficit fiscal, bueno, podés sobrecumplirla, es lo que hizo la Argentina el año pasado, por ejemplo, o podés cumplirla hasta ahí, o podés desviarte un poquitito y renegociamos y el próximo trimestre te la devuelvo. ¿Sí? Esa es la manera de hacer política. Por eso insisto, obviamente es una economía que va a estar ordenada este año en términos macro, pero también es cierto que va a ser el año menos macrista de Macri. Y para cerrar el concepto,
¿Qué pasa? Todo esto que están reclamando los radicales en este momento no tiene ningún sentido, porque obviamente no se va a pegar un tiro en el pie Macri y no te va a aumentar la luz como lo hizo este mes y el mes pasado a partir de junio, julio. Quedará para el año próximo. Bueno, muy bien. Yo tengo alguna duda, después la evacuamos en tal caso. ¿Puedo preguntarte, Capielo, sobre un audio que se difundió y que se circuló de D'Alessio? Ustedes recuerdan a D'Alessio, que tenemos un audio. Escuchen esto un ratito y... Carnaval, a ver. Celito, capo de los capos. ¿Te gustó el dato que te acabo de dar? Qué alegría. Recién, lo que pasa, estaba en plena clase, me metí en un lugarcito acá que puedo hablar tranquilo. ¿Cómo estás vos? Sí. Bien, ¿te gustó el dato? ¿Qué es eso? Desaparecieron 9 millones de dólares. ¿De qué es eso? ¿De dónde? Las incautaciones de Julio López más uno más. Sí. Lo reemplazaron por dólares falsos. No. Sí, ya conseguí las cámaras, ya conseguí todo. Mirá vos. Le metieron... Abrieron estaba en una... Esto no diga nada, estaba en el Banco Nación. Le dieron la llave del tesorero, el de abajo del Banco Nación, le dio la llave. Pasó un tipo con una gorra, después saca la gorra, lo pudimos identificar, es peruano, tiene documento también argentino, ya tengo en el radar dónde está viviendo y hoy lo tengo que agarrar. Mirá vos. El peruano es especialista en dólares falsos, que cambiaron todos los dólares verdaderos por dólares falsos. Mirá Así vos. que lo que está incautado de la corrupción son dólares falsos, los dólares verdaderos se los volvieron a robar. Mirá vos. Y está como loco Stornelli, que no salgan los diarios, que no salga a ningún lado, que lo agarre al tipo y que consiga la mayor cantidad de dólares posible para meter adentro de la caja. Quien estaba hablando en esta escucha telefónica no, sino en este audio, era D'Alessio, el falso abogado que aparece denunciando, está preso en el Juzgado Federal de Dolores por haber extorsionado al señor con el que estaba hablando, un empresario, Pedro Echevers. D'Alessio le estaba diciendo a Echevers que si no quería quedar preso en la causa de los cuadernos tenía que poner plata. De hecho, Echevers hizo algunos pagos y D'Alessio decía que parte de ese dinero iba a ir para el fiscal Stornelli. D'Alessio está preso por extorsión y este audio lo que dice este señor es que la plata de José López, la del convento... Julio López dice. Sí, Julio López. Es tan trucha la información que ni el nombre le pegó. Dice que la plata de José López... Que recuerdan ustedes, trágicamente desapareció Julio López. Qué vergüenza. Que la plata de José López, los 9 millones de dólares, que están a buen resguardo de la justicia, fueron cambiados por dólares falsos. Un peruano que supuestamente él conoce o identificó, lo cambió por dólares falsos. Primero también hay otro error, dice que esto está en el Banco Nación, cuando no están en el Banco Nación, están en el Tesoro del Banco Central. Bueno, lo ¿Se cierto... entiende la barbaridad que estamos? Todos recordamos las monjitas, la ametralladora y los bolsos y los... Todo eso, según este audio, esos dólares, como diría Fariña, el físico, fue cambiado de los originales a billetes de mentirita... Y entonces estamos ya dentro de una especie de serie de Netflix medio pavota, en donde hay en algún gran banco argentino dinero incautado de la corrupción trucho. A ver, vamos a poner un poco en contexto esta escucha, este audio. Primero, este audio, después que se hizo público, hay que recordar que en este momento está siendo juzgado López. Está siendo juzgado José López por enriquecimiento ilícito. ¿De cuándo es este audio, Hernán? Este audio no tengo la fecha exacta, pero sí que se conoció ahora. Sí. Fue durante la extorsión que se produjo a lo largo del mes de enero. Ahora hay un juicio oral contra José López y este audio llegó a oído de los jueces y del fiscal del juicio, que es Osorio, Miguel Ángel Osorio, y dijo, bueno, vayan al banco a ver si efectivamente lo que dice este hombre es verdad o no. ¿Qué va a pasar este jueves? Tribunal, ¿Qué va a pasar este jueves de esta semana? Dispuso ir a la bóveda del Banco Central e ir a abrir con todos los abogados, los peritos, a ver si los billetes están. Digo, esto desde ya uno de los jueces, el viernes, cuando se conoció esto en la audiencia del juicio, fue directamente él con su secretario, accedió a la bóveda y estableció que está todo en orden, todo en regla, y que esto es una fantasía. Me parece que esto hay que ponerlo en el contexto de eso. ¿Cuál es el análisis de esto? Y fíjate que hasta ahora el caso de Dolores, el caso de extorsión, estaba amenazando la causa de los cuadernos de Stornelli. Ahora con esto pareciera que quieren de algún modo terminar salpicando también la causa de José López, que si querés es la causa de corrupción del kirchnerismo Más de flagrancia. más evidente. Tenés
el bolso con la guita adelante de tus ojos. Digo, si ahora esto se pone también en tela de juicio, digo, bueno, lo cierto es que también hay otro costado. Tu hipótesis es que este es un elemento más que se hace circular. No, pero ahí puedo hacer una observación. Sí. El tipo le está hablando al otro, al que quiere extorsionar, y se pone en el lugar del que se la sabe toda, si tiene dato y no sé qué, y ese es el lugar desde el que habla. Mirá la información que manejo yo, el poder que tengo, yo te voy a salvar. En el medio se equivoca de banco y se confunde a José López con Julio López. Esa es la seriedad que tiene la denuncia contra Stornelli. Bueno, exactamente, que este mismo tipo es el mismo que se establece, que todas las cosas que está diciendo son cosas que no se verifican. Bueno, lo cierto es que se va a ir a ver qué hay en el banco. Te cuento que el juez Rafecas, que fue el que secuestró originalmente la plata de López, la mandó a fotografiar, fajar, están termosellados los billetes, contados, anotados los números de serie. Digo... Es imposible que todo esto haya ocurrido, como está diciendo este señor, y menos que un tesorero de la bóveda del Banco Central entregue la llave para que vayan a cambiar los... Pero es fácil de fácil comprobación. Digo, van al banco y se fijan y listo. Bueno, nada, me parece que todo esto hay que ponerlo en el contexto de todas estas operaciones cruzadas que se están dando, donde se juega la política, los agentes de inteligencia y... En año electoral lo que se está tratando de decidir es si todas estas acusaciones de corrupción que enfrenta el kirchnerismo son efectivamente, como lo está estableciendo la justicia, o están tratando de ser demolidas, por lo menos desde el lado de Cristina, ¿no? Vamos a hacer una primera tanda. A la vuelta vamos a hablar de algo que, bueno, impresiona un poco. ¿Se le puede cortar la luz a una localidad entera porque la distribuidora de ahí no paga a quien produce la energía? Lo va a explicar Pablo Fernández Blanco. Por ejemplo, Tric, Villa Gesell, ¿se puede quedar sin luz? No, no se puede quedar sin luz, no vamos a hacer amarillismo. Pero vamos a explicar exactamente cuál es la posición del gobierno nacional en función de estas deudas que se van acumulando de a miles de millones de algunas distribuidoras eléctricas, y esto está empezando a ser una cosa inédita en la historia argentina. Decí lo que quieras decir y tanda. A la vuelta les cuento por qué sí se puede empezar a quedar sin luz. Ya venimos. La gran pregunta tiene que ver con qué se hace con la luz impaga, pero esto que es como un tema cotidiano llevado a una escala grande. Fernández Blanco, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Brevemente, Diego, para que entendamos. Hay alguien que en la Argentina produce electricidad. Imagínense, tengan una caja, como diría Lustó, que diga Yacyretá. Hay alguien que la compra. Por ejemplo, Edenor, Edesur y muchas empresas similares en el resto del país, específicamente en Chaco y en Villa Gesell. No, esperá, Edenor, Edesur y muchas distribuidores locales. Muchas distribuidoras la compran, claro. Sí, muchas son cooperativas, otras son empresas privadas, caso de Edesur y Edesur. Pero hay alguien que la produce y hay alguien que nos la vende a nosotros. En el medio hay una cosa que se llama Camesa, que dicen que es una empresa mixta, pero las decisiones las toma el gobierno nacional allí. Se encarga de cobrar la plata de uno, es decir, las Edenor y Edesur de este país le dan la plata que a su vez le cobran a usted, se da vuelta a Camesa y le paga al que produce la electricidad. ¿Se entiende esto? La distribuidora de luz de Villa Gesell le tiene que juntar la plata de los clientes de Villa Gesell, junta en un paquetito y va con la diligencia como antiguamente, y le paga a Camesa. A Camesa, que a su vez se da vuelta. Y Camesa se da vuelta y le paga al que la produce. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa? Usted como usuario residencial pagó, la enorme mayoría de la gente pagó, se lo pagó a esta empresa, por ejemplo, de Villa Gesell, pero esta empresa se olvidó de darse la vuelta y de pegar la vuelta, dársela a Camesa, que a su vez se los pague a los que producen la electricidad. Por este motivo, los que producen electricidad en la Argentina están cobrando el 80% de lo que deberían cobrar desde diciembre. ¿Sí? Esto es algo similar a lo que hizo Cristóbal López, por ejemplo, con el denominado ITC. Usted iba, cargaba nafta en sus estaciones, él le cobraba el impuesto, pero se olvidaba de pagárselo a la AFIP. ¿Está claro? 8.000 millones de veces. Pero espérate, Fernández Blanco, explícalo bien. Te estamos protegiendo de un juicio. Explica bien. Porque comparaste algo... con carta documento, se puede contestar. Dale. ¿Y qué hacía con esa plata supuestamente esta distribuidora?
Lo que haga con la plata no tenemos la menor idea. Lo concreto es que ellos cobraban un dinero y después no le pagaban al que le tenían que pagar. ¿Qué ocurre? Hasta ahora, digo, vos me decís, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Déjame frenarte con una cosa. Y digamos, la recaudación, supongamos con Villa Gesell. 250 millones de pesos. Bien. ¿Recaudaba más o menos como siempre a los clientes de Villa Gesell esta distribuidora o tenía altísima morosidad que después le impedía pagar? Es una buena pregunta. Yo no puedo contestarte con la rigurosidad que debería, pero vamos por este momento nada más a hacer una hipótesis. 250 millones de pesos. ¿Toda la gente de Villa Gesell se olvidó en un mes, en 3 meses de pagar la factura? No, es imposible. La crítica es a la empresa, es energía vendida, facturada, que no fue pagada. Entonces se rompe la cadena de pagos. Y además, si me dejas volver un poquitito empirista, esto viene ocurriendo desde hace años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora aparece un personaje sobresaliente que se llama Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación. Y dicen, bueno, los capielos de este mundo, los radicales de este mundo, me obligan a poner más plata para estimular el consumo. Entonces, yo que estoy, por ejemplo, haciendo cosas horribles como no aumentar más la jubilación, yo que estoy haciendo cosas horrorosas como quitar pensiones, ¿por qué tengo que estar subsidiando con mi dinero a la distribuidora de Chaco que no paga lo que tiene que pagar cuando ya lo cobró? ¿Por qué subsidiando? Antes el Estado argentino, cuando una distribuidora no pagaba, sacaba de su bolsillo y le pagaba. Eso pasaba con el kirchnerismo, que era un berenjenal imposible. Y después se lo descontaba de la coparticipación. Digamos. Era raro, nunca terminabas de pagar, eran cuentas imposibles. En la práctica se rompió la cadena de pagos, antes venía el Estado y cubría esa deuda. El Estado, imagínense, quiere déficit cero, no tiene más intención de pagar. Entonces, ¿qué pasó? Desde la semana pasada y en los últimos 15 días empezaron a llegar notas a las distribuidoras, insisto, las Edenor y Edesur de este mundo, pero de Chaco y de Villa Gesell. El caso de Villa Gesell es muy complicado porque a su vez el intendente de Villa Gesell reconoce que la empresa está mal gestionada y tiene una interna importante. ¿Qué dicen? Si vos no me pagás, te ordeno que empieces a reducir la carga. Un término fantástico, reducir la carga. Empezar a pagar. Exacto, te voy a empezar a dar menos tensión. La tensión es de 220 kilovatios, entonces yo te voy a empezar a bajar la tensión. Y después, ¿qué haces con esa tensión? ¿Sabes qué ocurre? Para que no baje la tensión en toda la provincia, tenés que bajar tu consumo. Entonces, vos deberás decidir por dónde empezás a recortar. Si no querés, no me sale el término político correcto. Pero yo no sé si eso sucederá o no. No lo veo en un año electoral muy redituable para nadie. ¿Por qué no? ¿Es cierto? ¿Por qué no? Porque anda a explicarle a un señor que le cortaste la luz que en realidad es la distribuidora y no la crisis. No se lo va a explicar Dujovne, se lo va a explicar Pepo, por ejemplo, o el Coqui Capitanich en Chaco. ¿Y qué crees que va a decir Capitanich? ¿Que es culpa de él o que es culpa de Macri? Y yo no sé, conociéndolo a Pepo y a Capitanich, no sé a quién le creería. Digo, evidentemente vos sos otro periodista. No, tengo la obligación de preguntarte firmemente qué pensás lo que pasa. ¿Qué ocurre? El gobierno no quiere hacer esto. Es como agarrame que lo mato. Bueno, el gobierno no quiere hacer esto de ninguna manera. Pero si lo tiene que hacer, Macri ya mostró que está decidido a ajustar antes de que una nueva devaluación se lo lleve puesto. ¿Vos te pensás que no va a empezar a restringir la carga? Yo tendría un poco de cuidado. Bien, tenemos 2 chances. O seguimos con esto o hay otros temas también picantes. ¿Quieren saber quién reapareció? Hoy, un día raro porque es feriado, en su blog personal, sacó una carta con toda una declaración de principios, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema, y va a explicar a Hernán Capiero, hace rato que no hablaba o no se manifestaba, y mucho menos en estos términos tan políticos. Y desde diciembre del año pasado, cuando dejó la presidencia de la Corte, Lorenzetti no dio entrevistas, se mantuvo conformando esta nueva mayoría que parece ahora primar en la Corte, por lo menos para tomar decisiones más consensuadas, más colegiadas y para limarle un poco el poder a Rosenkrantz, al nuevo presidente de la Corte. Y Lorenzetti apareció un día de carnaval a través de su página web, ricardolorenzetti.com, con un artículo eminentemente político.
Aquí tenemos el texto, habla de la necesidad de la gobernabilidad, habla de la necesidad de la esperanza, de mirar hacia adelante. De políticas de consenso a largo plazo. Habla de políticas de consenso. Dice que, por ejemplo... Ahí está, mira, la gobernabilidad consiste en saber administrar la diversidad de factores que interactúan, la multiplicidad de nacionalidades, creencias, ideas políticas. Casi, digamos, papal la carta en el sentido de lo que un papa debería hacer, fíjate, de unir las partes. La reforma institucional de la gobernabilidad del siglo XXI requiere cambios, entonces habla de cooperación, de descentralización de las instituciones. Dice además en el inicio de la carta, hace alguna mención a que no puede ser natural los gritos, los insultos, la confrontación explícita, como uno supone evoca a la inauguración de sesiones ordinarias. ¿De justicia dijo algo? No, justamente esto es lo que nos llama la atención. No, está en la Corte Suprema. Bueno, lo que nos llama la atención es que su preocupación central era la justicia, el fin de la impunidad, todas estas cosas. No dijo nada de eso. Y la reforma de la justicia tampoco. No, en esta carta habla más de la necesidad de una gobernabilidad mirando al siglo XXI, de una refundación pensando en valores como solidaridad, igualdad, libertad, ciudadanía del siglo XX, ¿sí? Es más una manifestación, como vos decís, que hay que leerla en términos políticos que claro, en la manifestación de un juez de la Corte hablando de su metida específica. ¿Nace un candidato, Capi? ¿Nace un candidato? ¿Pero no hace falta que lo vote alguien para eso? Y bueno, ¿Vos decís que a Lorenzetti lo vota alguien? Carrillo seguro que no, ¿no? Bueno, lo que necesitaría es un partido. Por lo pronto, sus colegas de la Corte no lo votaron en diciembre y se quedó sin la presidencia. Necesitaría un partido para ese candidato, ¿no? Pero logré quedarse con el poder. Ahora que le dicen la nueva mayoría peronista, que él nunca fue peronista, por otro lado, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero decir es que esto se da en un contexto en que la última semana se habilitó, digamos, la Corte contó cuál va a ser parte de su agenda este año y hay muchos temas que va a tomar que implican mucho dinero en un año complicado, como explicaba Pablo. Y que recuerda cómo empezó este gobierno. Este gobierno ganó las elecciones y antes de asumir, la Corte, que presidida por Lorenzetti, que venía de un largo letargo sobre los reclamos de 3 provincias al Estado Nacional de plata que Cristina se había embolsado y había utilizado y gastado y reventado en su gobierno, se despertó maravillosamente poco antes, después de que Cambiemos ganara las elecciones, y dijo, pero qué mal, estas 3 provincias han sido estafadas por el gobierno de Cristina, que pague el gobierno de Macri. Cristina, que es una chica muy generosa, dijo, no, pero no solamente he estafado estas 3 provincias, he estafado a 20, o a 18, a 19, ni me acuerdo. Dijo, no, y sacó un decreto por el cual se le devolvía no solo a las 3 que había estafado, sino a las otras 16 que también había estafado. Así que me imagino con qué intenciones viene Lorenzetti en este año electoral, queda muy claro, ¿no? ¿A qué te referís? No sé, ¿a vos qué te parece? Decime a vos. Y yo te digo, este gobierno de porteños chetos asumió con, déjame no errarle, 18 provincias federales y peronistas en rojo. Y tiene 20 en verde, 4 en rojo, entre las cuales, por supuesto, la única que entró en el pacto federal y está en rojo, adivina cuál es. Está bien, yo te pregunto, ahí se abren como 2 posibilidades, el baldazo de Realpolitik y el republicanismo. El camino, si tomas el camino republicano dirás, está muy bien que el gobierno no tenga un canal fuerte de interacción, no digo de influencia directa, pero sí de consensuar temas de qué se va a tomar este año como agenda y qué no. Y el otro camino es, se durmieron y la Corte pone temas sobre la mesa que son bifes calientes sobre la plancha. Le falta muñeca política, como lo quieras mirar. A ver, Diego, de los 12 jueces de Comodoro Pi, 11 se eligieron en los gobiernos de Menem, de Néstor y de Cristina. Andá y revisá cómo se eligieron los de la Corte y vas a encontrar algo bastante parecido. Entonces, la verdad que este es un gobierno, y déjame llamar la atención sobre este hecho, que es un gobierno que uno dice es el poder, es el gobierno, es el poder ejecutivo. Lo único que controla realmente este gobierno es el Poder Ejecutivo. Senado, mayoría peronista. Diputados, mayoría peronista.
Comodoro Pi, mayoría elegida por el peronismo. El Corte Suprema, mayoría peronista. Gobernadores, mayoría peronista. El Papa, peronista. Los sindicatos, peronistas. Los movimientos barriales y piqueteros, peronistas. Es complicado. A veces nosotros nos hacemos cargo Trump de los es errores. macrista. Trump es macrista. Pero tuviste a Trump que te prestó 40 y pico mil millones. Macrista populista. Los errores. El primer macrista populista. Los errores, yo creo, cuando la mejor nota que escribí sobre Trump tenía como título "Un peronista en el Potomac". Así que bueno, digo, nosotros desde luego que estamos descontentos con la situación económica y admitimos los errores que pudimos haber cometido, así como reivindicamos todo el resto de la gestión. Me parece que ese fue un poco el mensaje del gobierno, reivindicar todo el resto de la gestión y acordarse que un gobierno no es solo el Ministerio de Economía. Pero cuando hablamos de errores y de limitaciones, recordemos que es un gobierno que controla el Poder Ejecutivo y en todos los demás siguen gobernando los Fernando, muchachos. vos sabés perdóname, tengo que hacer una... Dale vos. cortito. Ayer nos decía Andrés Malamud, digo a mí, que no hace falta un pacto de impunidad entre el peronismo para garantizar impunidad después de fin de año. Si gana el peronismo, la impunidad se la va a dar Comodoro Pi. ¿Vos creés eso? Sería razonable. Comodoro Pi lamentablemente ha sido siempre muy influenciable por la situación política. Las denuncias con respecto a la denuncia de Carrió, que yo firmé y que firmaron muchos de los que hoy estamos en Cambiemos, es del 2008 y durmió el sueño de los justos una década hasta que perdieron el poder y la cosa cambió. Es razonable pensar que la impunidad pueda venir de ese lado, como es razonable también. Digo, no, hay cosas que son concretas, porque si no uno acusa, digo, es concreto, están votando en contra de la extinción de dominio, que es simplemente para que podamos recuperar los bienes que se robaron, con argumentos que para mí son absurdos. Yo no soy un jurista, no soy ni siquiera abogado, pero dicen, por ejemplo, no, porque esto no puede ser retroactivo. A ver, si yo te robo a vos el celular y lo tengo acá, ¿no? A ver, dame tu celular. Te lo robé, ¿no? Entonces, dentro de 3 años yo estoy así con tu celular. ¿Yo estoy cometiendo un robo ya o dejé de cometer el robo? Lo robé y pelito para la vieja. Estoy cometiendo un robo, ¿no? Estoy acá con el celular. Bueno, Cristina está con todos los bienes en la mano. ¿De qué retroactividad estamos hablando? Es razonable que haya un proceso civil que intervenga sobre un delito que se está cometiendo. ¿No es el mismo criterio sobre los nietos desaparecidos? No es un crimen que, según el mismo kirchnerismo, y en esto yo acompaño, tienen razón, se sigue cometiendo porque las identidades siguen estando usurpadas. Bueno, el propietario de los bienes de los argentinos, ¿no siguen siendo usurpadores en este momento? ¿Cómo pueden argumentar que es retroactivo? La verdad es que me parece que hay cosas que son muy claras. Esa y la de los fueros de Cristina. Muchachos, ustedes dicen que no están en un pacto de impunidad. Muy bien. Dejen la extinción de dominio para que recuperemos los bienes que son nuestros, de los ciudadanos argentinos, y sáquenle los fueros a Menem y a Cristina. Y después charlamos. Muy bien. En un ratito, ya faltan pocos minutos, vuelve versión 2019 Odisea con el gran Carlos Pañi y todo su equipo. Quédense ahí porque ya largamos. Nos queda un par de temas interesantes. Estuvo Pablo Moyano en zona vaticana, también dándole duro al gobierno. Ya venimos. El celular, digo. Por favor. Bueno, ¿cuánto es? 6, 7 minutos larga Carlos Pañi, ¿eh? Ya está ahí microfoneándose. Cumbre Internacional de Transportistas. Esto ocurrió en el Vaticano y habló alguien. Ese alguien es, véanlo. Y en nuestro país, como cada país donde gobiernan los gobiernos de derecha, lo primero que atacan son los derechos de los trabajadores. Hubo una resistencia muy importante en nuestro país, precisamente porque el gobierno de derecha que hoy gobierna en nuestro país, lo primero que quiso hacer es atacar los convenios colectivos de trabajo. Hoy en nuestro país se debate el costo laboral a través de la logística. Y eso a través de los empresarios y los gobiernos de derecha son el plato o lo que quieren atacar a los trabajadores sacándole nuestros derechos. ¿Por qué le decimos nosotros a nuestro gobierno? En vez de bajar los costos de los salarios, bajen los costos de los impuestos que hoy tienen los empresarios, que con legítima verdad los empresarios se quejan a través del aumento de los combustibles, a través del aumento del peaje y de otros impuestos que hoy el gobierno
está destruyendo la actividad económica de nuestro país. Bueno, ahí lo tienen a Pablo Moyano haciéndole un guiño a los empresarios también del transporte, diciéndole, bueno, ellos sufren impuestos y con esa carga impositiva, ¿por qué no les bajan a ellos en vez de ir sobre otros lugares? Pablo Moyano, recordemos también que se menciona a Hugo también en el armado o amalgamando algo allí entre, por supuesto, Cristina y todo un resto del mundo peronista. Todavía no sabemos si la Baña... Estuvo Gustavo Vera también en este encuentro, ¿no? Gustavo Vera estuvo también ahí, evidentemente. No apareció el Papa Francisco ni hizo ninguna mención concreta al respecto. Sí, obviamente uno supone que habilitó el espacio o por lo menos no ninguneó ese espacio. Bueno, Hugo ya dijo, ¿no?, que si Cristina era candidata la votaba. Hugo, bueno, ¿hay algún trascendido acerca de también si había una reunión donde iba a estar Duhalde, Cristina, iba a estar Moyano, incluso alguno decía poniendo la casa o en algún lugar neutral común? Como uno se pregunta si ahí se está armando un frente cuyo denominador común, o lo que los amalgama, básicamente es que no renueve más. A ver si entiendo bien. Estos muchachos que estuvieron con el gobierno anterior, que llevó la carga fiscal de 24% a 42% en 12 años, son los que ahora dicen pobres los empresarios que tienen que pagar impuestos. Mirá vos, ¿eh? Estoy coincidiendo mucho con Fernando esta noche, me estoy empezando a preocupar. Esto es joda lo que dijo. Esto, sí, igual ahora se termina a las 10 por suerte. Más allá de eso, esto es joda lo que dijo Moyano. Realmente, primero que nada, o sea, cuando habla de la derecha, este es un sindicato, el de camioneros, que busca la revolución social, porque yo jamás lo escuché. Pocos sindicatos más conservadores que los de la Argentina. Eso por un lado. Si hay un sindicato de derecha, si hay un sindicalismo de derecha, es el argentino en general. Si no, viste, cuando los de izquierda, cuando el Partido Obrero viene y te toma la calle, se vuelven locos. Eso por un lado. Y segundo... El padre hablaba todo el tiempo de los zurdos, que había que bajar a los zurdos, ¿viste? Claro. Y otra cuestión, decime un impuesto que haya bajado Cristina Kirchner. Macri por lo menos te bajó un poquitito las retenciones, encima termino defendiendo al gobierno. Macri te bajó algunas retenciones, bajó los impuestos, después los tuvo que volver a subir, obviamente tuvo un comportamiento errático en eso, le cayó la crisis encima por sus propios errores. Ahora, Cristina Kirchner te aumentó todo lo que podía, concentró las retenciones, aumentó las retenciones, por ejemplo, a la soja. Eso es algo que no era como participable de forma inmediata. La caja la tenía el kirchnerismo y después la repartía como quería. Y ahora el sindicalismo que tuvo con Cristina Kirchner viene a decir que Macri aumenta los impuestos. Esto la gente no se lo puede creer. Casi 20 puntos del PBI aumentaron. La gente no se lo puede creer esto. Yo desafío que encuentren en la historia del mundo un país que en una década subió 20 puntos los impuestos sobre el PBI. Ahora, y ahí están los muchachos ahí, pero Fernando, Vera, el Papa, Moyano diciendo bajen los impuestos. Esta no la vimos venir. El Papa tiene que ver con esto. Esta es la cumbre mundial de industrias del transporte, la cual estuvo Pablo Moyano. ¿Vos pensás que se haya hecho en el Vaticano y que se haya hablado Moyano? A vos no te dice nada, Pablo. A ver, el apoyo que hubo explícito a Gustavo Vera y a Pablo Moyano por parte de Bergoglio fue explícito, notable, y en los momentos en que este muchacho estaba por ir a donde debiera estar, que es en la cárcel. Se metió este juez de Avellaneda, ¿cómo se llama? Carsolio, una cosa vergonzosa, y lo pararon, pero ya sabemos con cuáles apoyos. Es lamentable tener que decir esto, pero está muy a la vista, ¿no? Muy bien. Vamos a ir ya cerrando el programa, agradeciendo Hernán Capielo. Gracias, Fernando. Laurita, ¿tenés algo para hacer? ¿Qué va a pasar en la semana? Ya sabemos que van a ir al banco, ¿Banco Nación o Central? A chequear que los dólares... Al Banco Central. A chequear que los dólares que revolvió López fueran reales, o como decía aquel audio de D'Alessio, los cambió un peruano, una cosa medio de Netflix inverosímil. Dale. Hay que seguir muy atentamente lo que sucede en Córdoba y la interna en Cambiemos. Vos sabés bien que ahí hay una disputa muy fuerte entre Ramón Mestre, crítico de la Casa Rosada, y Mario Negri, que es el elegido, el bendecido por la Mesa Nacional de Cambiemos. Puede haber definiciones esta semana. Muy bien. Quédense con Carlos Pañi y gran equipo. Nos vemos mañana a las 21. Gracias.